Warning. Este podcast contendrá spoilers de la película seleccionada por el equipo, presentado por Gerardo Alemán. Bienvenidos a Filmic Notion, el podcast que hablamos de tus películas favoritas, reviews, análisis, teorías y mucho más. Comenzaremos en breve. Hola, hoy vamos a estar analizando la película The Cabin in the Woods con la actuación de Kristen Connolly, Chris Hemsworth, Anna Hutchinson, Frank Kranz, Jesse Williams, Richard Jenkins, Bradley Whitford, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de Sosqueo Películas durante el fin de semana y las discuto para ustedes en la sección a la que yo le llamo simplemente Yo. The Cabin in the Woods es una película de Estados Unidos de ciencia ficción, comedia y terror estrenada en el año 2011. Fue dirigida por Drew Goddard en su debut como director, escrita por él junto a Josh Weldon, quien también la produjo. La filmación comenzó el 9 de marzo del 2009 en Vancouver y concluyó en mayo del mismo año. Goddard y Weldon, quienes habían trabajado juntos en Buffy the Vampire Slayer y Angel, escribieron el guión con la intención de renovar el género de terror. Weldon describió la película como una carta de amor y odio a este género, criticando los clichés y la lógica forzada en algunas de las películas de horror. Para las criaturas, AFX Studios transformó a unas 1000 personas en más de 60 tipos de monstruos, con un equipo de 60 personas trabajando desde diciembre del 2008. Los escenarios del complejo subterráneo fueron construidos en sets. Algunas tomas se filmaron en el edificio Aerospace del British Columbia Institute of Technology. El diseño de producción se inspiró en el estilo industrial de Stanley Kubrick. Se planificó una colaboración con el videojuego Left 4 Dead 2, pero fue cancelada por problemas financieros de MGM. Aún así se permitió el uso de algunos monstruos del juego en la película. El estreno estaba previsto para febrero del 2010, pero se retrasó varias veces, incluso por intentos de convertirla a una película 3D. En el 2010, MGM suspendió indefinidamente el lanzamiento por dificultades económicas. Finalmente, Lionsgate adquirió los derechos y estrenó la película el 13 de abril del 2012. Goddard consideró que el retraso fue positivo, ya que Lionsgate apoyó el proyecto sin exigir ningún cambio. Antes de su estreno oficial, la película tuvo una proyección sorpresa en diciembre del 2011 con reacciones muy positivas. También se presentó en el festival South by Southwest en marzo del 2012. El lanzamiento físico en DVD y Blu-ray fue el 18 de septiembre del 2012 en Norteamérica, incluyendo comentarios de los creadores, documentales sobre la producción y una sección de preguntas y respuestas en el WonderCon 2012. En abril del 2015, el autor Peter Gallagher demandó a Weldon y a Goddard por supuesta infracción de derechos de autor, alegando similitudes con su novela The Little White Trip, A Night in the Pines del 2006. Solicitó $10 millones en daños, pero el caso fue desestimado 5 meses después. Hay un Cabin in the Woods Film Festival en el Pacífico Noroeste de Estados Unidos. Se lleva a cabo en una cabaña aislada del Pacific Northwest en entornos boscosos del norte de Estados Unidos. El evento ofrece un festival híbrido, presencial y virtual, con proyecciones, experiencias inmersivas y paquetes de retiro de varios días, de 7 días, 5 días o un fin de semana. El retiro de horror principal se ha programado del 24 al 30 de agosto del 2026 con opciones para asistir en persona o virtualmente, literal, haciendo lo mismo que vemos en la película. Además de este evento presencial, como dije, hay opciones virtuales para quienes entonces prefieren participar desde la casa. El festival virtual ofrece una experiencia similar con contenido que ya está aprobado y curado, con actividades relacionadas a lo que se ve en la película también. The Cabin in the Woods recibió más de 20 premios y 30 nominaciones. Ganó el premio Bram Stoker, el British Fantasy Award por Mejor Guión y el Saturn Award a Mejor Película de Terror o Thriller en el 2013. En los Fangoria Chainsaw Awards ganó en categorías como Mejor Guión, Mejor Actor de Reparto para Frank Kranz y Mejores Efectos de Maquillaje.
También fue nominada en los Critics' Choice Awards, Hugo Awards y Toronto Film Critics Association Awards, destacándose especialmente en la dirección de Drew Goddard. Tenían un budget de 30 millones y hasta el momento de esta grabación se ha recaudado 69.9 millones. Esta yo la vi en casa de unas amistades, que viene siendo Nathan, ya yo he hablado de él en el podcast, y Kelly. El día de Halloween, 31 de octubre, fuimos a visitarlo a la casa, salimos a comer a un restaurante y terminamos viendo esta película. Ellos tienen un setup de 2 televisores de 65 pulgadas, uno al lado del otro, con un sofá bien grande y un soundbar. Ahí fue que la vimos. Y esta es mi primera vez. Yo sí había escuchado esta película, pero nunca me dio interés de verla hasta que estábamos hablando. Si hacemos un movie summary, tenemos 5 amigos, visitan una cabaña aislada y exploran su sótano, encontrando objetos extraños, cuando de momento uno de los personajes abre un libro y libera una horda de zombies asesinos. Empezamos la película y esta muestra una secuencia de imágenes con pintura, urnas griegas, jeroglíficos egipcios y tapices medievales, todos representando sacrificios humanos o batallas contra monstruos. Desde el principio nos queda claro que la humanidad ha creído desde siempre que el sacrificio humano es necesario para parar fuerzas malignas. Y aquí tengo una observación. Esta intro es clave porque establece el tono mitológico y ritualista de toda la película. No es solo una historia de horror, es una crítica al género y a nosotros mismos. Hay un corte a una oficina subterránea donde Harley y Sitterson conversan. Son científicos que trabajan en un proyecto secreto del gobierno. Lynn, del Departamento de Química, interrumpe justo cuando están por iniciar una operación importante. Se menciona que hay competencia entre divisiones internas y también con otros países como Suecia, Japón y España. Y aquí tengo una observación. Ya con esta información que nos están dando, tú estás hooked. No sabemos lo que nos espera, pero suena bien interesante. El complejo está ubicado en una zona remota, posiblemente en el norte de Michigan, y opera como una especie de Truman Show de horror. Su propósito es cumplir con un antiguo pacto con dioses malignos dormidos que exigen sacrificios humanos con rituales para no despertar. La tecnología moderna ha permitido que este ritual se ejecute de forma controlada con un entorno simulado, y en este caso es una cabaña en un bosque junto a un lago. Observación. Aquí es donde la película empieza a jugar con la idea de que los clichés del cine de terror no son casuales, sino parte de un sistema elaborado. Obviamente tú como audiencia lo ves y no piensas en esto, pero la persona que ya está allá adentro tiene todo organizado de cómo vamos a perseguir a esta gente, cómo lo vamos a llamar para que lleguen. Y esto es lo interesante de esta película. La cabaña tiene un sótano lleno de objetos ocultistas. Cada objeto invoca un monstruo diferente. Los científicos envían a grupos de 5 adolescentes al lugar y cuando estos interactúan con los objetos, se activa el monstruo correspondiente. Los adolescentes deben morir en un orden específico. Viene siendo la muchacha alegre, el atleta, el nerd o el inteligente, el bufón y la virgen. Este último puede morir o sobrevivir, pero tiene que sufrir. Y aquí tengo una observación. Este sistema de arqueotipo es una crítica directa a los personajes del cine de horror. La película los usa, pero también los desconstruye. Me sentí que estaba viendo Final Destination con American Pie o Not Another Teen Movie, no sé por qué. Esta vez el grupo está compuesto por Kurt, el atleta, Jules, la novia promiscua o alegre, Dana, la virgen, Marty, el stoner bufón, y Holden, que es el nerd o el intelectual. Kurt ha sido invitado a usar una cabaña que supuestamente le pertenece a un primo que nunca conoció, para que se vayan de fin de semana. En los primeros 15 minutos los personajes se comportan según su arqueotipo. Kurt tira una bola de fútbol, Marty está fumando de una bonga que parece un termo, Jules habla de un tinte de pelo rubio que se compró. Y aquí tengo una observación. El detalle del bong que se colapsa como un termo es genial.
Esto es un easter egg a la creatividad del personaje y también una herramienta que más adelante va a ser clave. Pero lo más importante es que este prop lo crearon de verdad. El prototipo del Thermobomb, así es que le llamaban, costó alrededor de $5,000 para fabricarse. Se crearon múltiples unidades por Chris Barrett, donde uno de ellos realmente servía para beber y o fumar. Y el otro se usó para la secuencia del arma, que vamos a ver un poquito más adelante. Lo rellenaron con espuma. En el camino se detienen en una gasolinera abandonada donde conocen a Mordecai. Él es el típico personaje que advierte a los protagonistas que están a punto de entrar en un territorio mortal. Le da las advertencias que no deben ir. Y ellos pues lo ignoran. Es interesante porque en estas películas siempre hay alguien que sale así de la nada, que ha vivido ahí 20 años y vio un montón de nenes desaparecer, por ejemplo, y dicen, mira, no se metan para este bosque, no se metan para estas aguas, no se metan para esta casa. Y ellos, 99% del tiempo hay alguien que le hace caso, pero el grupo dice, olvídate de eso, sean embuste, y se meten como quiera. Así que ellos ignoran a Mordecai. Observación, aquí se revela con Mordecai que su rol es obligatorio para que el ritual funcione. Él tiene que advertirle y ellos tienen que ignorarlo. Así que esa parte funcionó. Llegan a la cabaña y ya estando allí encuentran cosas raras. Por ejemplo, hay una cabeza de lobo montada en la pared. Hay un espejo de doble vista como en los interrogatorios de policía. Y un cuadro de hombre lobo devorando un ciervo. Holden descubre el espejo y en lugar de espiar a Dana, le avisa. El grupo entonces empieza el party con cerveza y tiran el clásico reto verdad. Jules, que es la muchacha alegre, es retada a besarle el hombre lobo que está montado en la pared y ella lo hace, pero lo hace de una forma bien gráfica. Y aquí tengo una observación. Esta escena te deja un mal sabor porque tú estás mirando desde lejito. Tú eres parte del grupo con una cerveza en la mano y tú sabes que todo esto lo han seteado de tal manera que en algún momento va a explotar. Estamos viendo, pero tenemos la emergencia puesta. Aquí se revela que backstage Lynn, la científica, alteró el tinte de cabello que estaba usando Jules, que ella estaba hablando en las primeras escenas, con químicos que la hacen actuar más provocativa. También se están liberando feromonas en el ambiente para que todos actúen más impulsivos. Y aquí tengo una observación. La película explica por qué los personajes de horror siempre toman decisiones estúpidas. Están siendo manipulados químicamente por gases que no vemos. Interesantemente, Marty es el único que no está afectado y él empieza a sospechar de que hay gente o titiriteros que están controlando todo. Obviamente no le hacemos mucho caso porque él está drogado. Nosotros sabemos lo que está pasando como audiencia, pero también estamos jugando con ellos como si fuéramos parte de la casa. La marihuana está interfiriendo con los químicos del sistema. Por tal razón, entonces tiene claridad mental. Este es el único personaje que está como que claro dentro de lo que está pasando. De repente, la puerta del sótano se abre sola. Kurt dice que fue el viento y Dana es retada a bajar. Allá abajo encuentran una colección con objetos ocultistas, un diario viejo, un collar maldito, una caja de música, una concha y una esfera tipo Hellblazer, entre otras cosas. Cada uno de los muchachos interactúa con un objeto diferente, pero Dana es quien lee en voz alta el diario. Con esto ella activa el hechizo en latín que invoca a la familia Buckner. Y es una familia de zombies torturadores. Aquí tengo una observación. Esta escena es brillante porque muestra que el destino de los personajes depende de su curiosidad. Podría haber invocado cualquier otro monstruo, pero fue esa selección inconsciente la que entonces selló el destino del grupo. Yo te apuesto que después de ver esta película, tú puedes empezar a pensar cómo las películas de horror funcionan y puedes llegar hasta predecir lo que va a pasar. Después de que Dana lee el hechizo en latín del diario, la familia Buckner, como dije, es invocada desde la tierra.
En el centro de control los científicos celebran, tienen una apuesta interna sobre qué monstruo ellos iban a elegir y hay una pizarra llena de opciones, hombre lobo, fantasma, demonios, merman, payasos asesinos, etc. Hadley quería ver a los mermen, pero lamenta que nunca lo eligen. El departamento de mantenimiento gana la apuesta porque siempre escogen a los Buckner. Incluso un intern que es Tom Lenk de Buffy también apostó por ello. Observación, esta escena es oro para los fans del horror porque esta pizarra es un festín de referencias y te dan ganas de ponerle pausa al DVD y analizar cada bit de información. Eso fue lo que yo hice para sacar alguna información, ¿verdad? Para esto. Mientras tanto, Kurt y Jules, bajo la influencia de susurros que solo Marty puede oír, deciden salir al bosque a tener sexo. Jules dice que tiene frío, así que los científicos suben la temperatura, liberan más feromonas y hasta manipulan la luz de la luna para crear el ambiente romántico necesario. Observación, literalmente con esta escena están dirigiendo una película de horror en tiempo real. Justo cuando Jules se desnuda, los Buckners atacan. Son zombies, pero no son los típicos. Usan herramientas, trampas y buscan torturar. Jules es brutalmente asesinada y decapitada. Kurt logra escapar y regresa a la cabaña justo a tiempo para salvar a Marty de la nena zombie, que es la autora del diario que Dana estaba leyendo. El grupo decide quedarse unido, pero los científicos susurran que se separen, y entonces lo hacen y así se vuelven más vulnerables. En el centro de control activan una palanca y la sangre fluye hacia una especie de aposento, llegando a un monumento que representa a la mujer alegre, a la prosti, a la fresca. Para que tengan una referencia, ¿verdad? Para la gente que no ha visto la película, imagínense la escena de Blade cuando están llenando la sangre para el villano, así mismo. Y esto lo que significa es que el sacrificio ha comenzado. Observación, esta parte es clave. Cada muerte activa un mecanismo ritual y no es solo morir, como había explicado anteriormente, es morir en el orden correcto y con propósito. Aquí podemos ver que en Japón el otro equipo aún no ha tenido éxito. Están usando una especie de fantasma estilo de Ring para aterrorizar a unas nenas en un salón de clase, pero no hay víctimas todavía. Aquí esto se vuelve más interesante todavía porque nos recordaron que este evento está pasando en distintas partes del mundo y te dan ganas de verlo también, como si fuera una serie. Marty, mientras explora, encuentra una cámara oculta y cable. Ya no tiene dudas, están siendo observados, pero no alcanza a reaccionar cuando un zombie lo ataca por la ventana. Pelean afuera, Marty usa su bong como arma, pero el zombie lo apuñala y se lo lleva, como por un roto. Los científicos celebran, el bufón se murió y hay otra palanca. Vemos más sangre. Observación, el uso del bong como arma es inteligente. Lo más que me tripea es que Marty sea el único que de verdad ve lo que está pasando y esto lo convierte en un héroe que nadie se espera. Porque usualmente el que está hendido o está drogado no ejecuta bien, pero en este caso lo ayudó. Kurt, Dana y Holden descubren un pasaje bajo la cabaña y se esconden allí mientras los zombies siguen atacando. Logran salir y suben al RV, que es un Winnebago. No notan que hay sangre en la cerradura, así que tienen que estar clear. Intentan escapar por el túnel por donde llegaron, pero los científicos se dan cuenta de que olvidaron explotarlo y este túnel es parte del domo que simula el bosque y el cielo. En realidad están dentro de una estructura gigante que está camuflajeada. Vemos como un pájaro de momento choca contra la pared invisible y muere. Observación. Esta parte explica por qué en las películas de horror nunca pueden escapar. Siempre hay algo que misteriosamente falla. Aquí no es misterio, es sabotaje. Lo que falló fue que entonces vino el departamento de demolición y explotaron el túnel. No pueden salir. Logran detonar el túnel a tiempo y el grupo tiene que entonces dar para atrás. Kurt decide usar la motora que tenían cerca para saltar el barranco de un lado para otro y buscar ayuda. Él dice que ha hecho saltos más largos anteriormente, así que da un speech aquí como de héroe, se echa para atrás en la motora y sale corriendo. Cuando salta,
está lográndolo exitosamente y de momento choca contra la misma pared invisible del domo, se electrocuta y cae al vacío muriendo. Y aquí tengo una observación, esta muerte es impactante. Kurt era el clásico héroe fuerte y su muerte entonces demuestra que no hay escapatoria. El sistema está diseñado para que pierdan. Dana y Holden intentan escapar por el bosque, pero el zombie escondido en el Winnebago ataca de momento. Matan a Holden mientras está guiando y el RV cae al lago. Dana logra escapar nadando y nos enseñan otra vez la sangre de Kurt y de Holden, los dos. Los científicos celebran, creen que Dana es la única que sobrevive y que el ritual se ha cumplido en el orden que necesitan. Nos dan noticias de que Japón ha fallado. Las niñas le cantaron una canción que convirtió el fantasma en una rana. Si Estados Unidos falla también, los dioses antiguos van a despertar. Y aquí tengo un dato. Estados Unidos era la cabaña en el bosque, que esta es la trama principal. Japón es una escuela con un espíritu vengativo que las nenas lo convierten en una rana. En Suecia se ve brevemente en la pantalla como otro intento que falló. Argentina también otro intento que falló. España hay unas figuras en el tablero de apuestas. Y hay otros países donde tenemos referencias a instalaciones en diferentes regiones, aunque no todas se ven. La idea de esto es que cada país tiene su propia versión del ritual adaptada a la cultura de terror de ese sitio. Y todo el mundo sigue las mismas reglas. Tenemos un grupo de 5 y un sacrificio que tiene que ser en orden y estos son los personajes. Mientras Dana se recupera en el muelle, un zombie se le acerca por detrás y de momento suena un teléfono rojo en la oficina. Esto significa que es una llamada de arriba. Todo el mundo se asusta porque nunca llaman desde arriba. ¿Cuál es la razón de esta llamada? Marty todavía está vivo. Rompieron el orden. Marty aparece justo a tiempo y salva a Dana del zombie que la iba a matar en el muelle. Ella está en shock, pero él la guía hacia un descubrimiento importante y es que encontró una puerta o entrada en el cementerio donde los zombies salieron. Esta puerta lleva un ascensor oculto que los lleva directo al corazón del complejo. El ascensor no solo baja, también se mueve lateralmente. A través de las paredes de vidrio, Dana y Marty ven otras cápsulas con monstruos. Había un hombre lobo, fantasma, un demonio que se parece a Hellraiser. Había una bailarina con cara de dientes y mucho más. Observación, esta escena es un festín. Cada cápsula representa un destino alternativo que ellos pudieron haber tenido si hubieran elegido otro objeto en el sótano que no fuese el diario. Es como si fuera una dimensión paralela de películas de horror. La cámara se va alejando poco a poco y nos revelan miles de cápsulas, cada una con un monstruo distinto. Se ven mantis gigantes, criaturas del pantano, murciélagos enormes, esqueletos alienígenas, robots asesinos, el merman, un montón de otras cosas. Esta escena es otra escena para darle pausa y analizar cuadro por cuadro. Claramente es un homenaje a todo el cine de horror, desde lo clásico hasta lo moderno. Dana se da cuenta de que ella eligió el destino al leer el diario. Los científicos, al ver que Marty sigue vivo, ordenan que los maten a los dos y envían un equipo SWAT al ascensor donde supuestamente ellos están para eliminarlo. Cuando se abre la puerta, de momento un brazo zombie de la familia ataca al policía. Dana y Marty aprovechan para terminar de matarlo y escapan. Encuentran una sala de control y ahí se esconden. Escuchamos una voz femenina, que esto después descubrimos que es Sigourney Weaver. Ella le dice que ellos deben morir y que hay un propósito mayor. Ella le da pena, pero es necesario hacerlo. Dana, en lugar de rendirse, empieza a presionar botones al garete y libera a todos los monstruos del complejo. Y aquí tengo una observación. Esto es un momento de caos total. Los ascensores se abren y los monstruos salen por filtración. El equipo SWAT es masacrado por murciélagos, serpientes gigantes, robots, payasos asesinos, alienígenas, zombies, hombre lobo, momia, todo lo que tú puedas pensar. Cada criatura representa un subgénero de cine de terror y lo mejor es que se atacan entre ellos. De momento, una criatura volando rompe la ventana de la sala de control donde estaba Dana y Marty
y los obliga a salirse de allí. Corren por los pasillos mientras los monstruos devoran a los científicos. Hadley, Sitterson y Lynn están atrapados en la sala de control también. El sistema colapsa, hay terremoto y las puertas se rompen. Hadley es sorprendido por un merman que lo mata brutalmente, pero él se queda en shock porque este es el monstruo que él ha querido ver por siempre. El merman tiene cabeza de pez, cuerpo de humano y una cola de sirena. Cuando lo devora, escupe sangre por un orificio que tiene arriba como si fuera una ballena. Y esto es irónico porque Hadley quería ver desde el principio al merman y termina siendo devorado por uno de ellos. Lynn es arrastrada por una criatura con tentáculos gigantes. Sitterson logra escapar por un túnel de emergencia, pero al llegar abajo, Dana lo apuñala, pensando que es un monstruo. Mientras muere, Sitterson le dice que debe matar a Marty para salvar al mundo. Después de apuñalarlo, Dana y Marty continúan escapando y llegan a un cuarto subterráneo ancestral. Es un templo de piedra con tallados que representan los 5 arqueotipos que hemos estado hablando desde el principio de la película, de los sacrificios, donde tenemos la muchacha alegre, el atleta, el inteligente, el bufón y la virgen. Debajo de ellos se encuentra el pozo donde duermen los dioses. Allí de momento aparece la directora, que es el personaje de Sigourney Weaver, quien les explica todo. El ritual tiene que completarse para evitar que los dioses se despierten y destruyan el mundo. Marty tiene que morir y Dana puede vivir, pero solo si él muere primero. Si no, entonces el mundo sufrirá las consecuencias. Este momento está brutal. No hay un villano realmente, sino un sistema que exige sacrificios para mantener el orden. Es una crítica directa a cómo el cine de horror sacrifica personajes para entretener. Sigourney Weaver, que la conocemos por la saga de Alien, su presencia aquí conecta Cabin in the Woods con la tradición del horror y la ciencia ficción, reforzando la idea de que esta película es una carta de amor, también una crítica al género. El personaje de ella, que viene siendo de directora, representa la voz del sistema que mantiene el orden frente al caos, y ella simboliza experiencia y autoridad. Dana está dudando, apunta a Marty con una pistola, pero antes de disparar, un hombre lobo aparece y la ataca por la espalda. Marty aprovecha para dispararle al lobo y salvarla. Mientras Dana se recupera, la zombie, que es la nena del diario, aparece con un hacha. Dana, herida, no interviene, deja que la zombie ataque a Marty, pero Marty logra empujarla en dirección a donde está la directora y ambas se caen al pozo donde duermen los dioses. Observación: esta escena es importante porque Dana no salva a Marty, pero tampoco lo mata. Y el hecho de que la directora muera a manos del monstruo que ellos mismos crearon es poético. De momento el templo se empieza a colapsar. Dana y Marty, que están heridos y cansados, se sientan juntos mientras todo se está desmoronando. Dana le pide perdón por casi matarlo y Marty se disculpa por dejar que el hombre lobo la mordiera. Aquí tengo una observación: estamos en el fin del mundo y no es tan solo eso, es también el fin de un ciclo que no vamos a ver porque no hay otras películas. Con esto, este ritual ya no tiene sentido y el precio de mantenerlo es demasiado alto. Va a morir demasiada gente. De momento sale una mano gigantesca de piedra que emerge desde el suelo, destruyendo la cabaña por completo. Es uno de los dioses antiguos que despertó para traer el apocalipsis. Vemos un caos y una destrucción total. Todo el mundo muere y con esto se acaba la película. Lo que nos queda es que este final es devastador. Estamos tristes. Es hermoso a la misma vez. Tiene mi respeto. No hay salvación y lo único que quedó, como esos dos personajes que quedaron, es aceptar que ya se acabó y que todo esto fue causado por romper el ciclo. Vamos a la parte favorita de ustedes y tengo aquí cuántos objetos tocaremos como incidente incitador para activar a los monstruos que nos van a perseguir. Entiendo que esta película se merece un 10 de 10. Esta película es una joya, es divertida, intrigante, tiene un molde que rompe el molde. Nos muestra cómo funcionan las películas de horror de manera inteligente y organizada.
respetando a la audiencia y dándole la oportunidad de sentirse parte con un toquecito de nostalgia por el género. El género es horror y suspenso con una pizca de comedia y la estructura narrativa es lineal. Aunque al principio se sienta como un buche de información, funciona porque todo cobra sentido un poquito más adelante. Entre los temas está el control versus el libre albedrío. La película nos plantea la idea de que las decisiones de los personajes no son realmente libres. Todo está siendo manipulado por la organización, desde la elección de la cabaña hasta las sustancias que alteran el comportamiento. Sacrificio y orden cósmico. El ritual no es un simple juego, sino un mecanismo para mantener el equilibrio del mundo. Si no se cumplen las reglas, los dioses despiertan y se destruye todo. Este tema conecta con las mitologías antiguas donde el sacrificio humano era visto como necesario para complacer a fuerzas superiores. Tenemos la crítica al género de terror y esta película decodifica los clichés del terror, ¿verdad? Tenemos el personaje de la virgen, el atleta, la chica fácil, el nerd, el bufón. Estos son arqueotipos que ya son parte de un sistema que nosotros conocemos como el cine de terror, siguiendo unas fórmulas específicas para satisfacer a la audiencia. Si tú ves una película que no te lleva a lo que estamos viendo aquí, no te gusta probablemente. O puede ser que te sorprenda positivamente también. Pero ya hay como que una fórmula que si no la sigues, no es una película de terror. Voyerismo y entretenimiento. Los técnicos están observando y apuestan sobre la muerte de los jóvenes, igual que el público también disfruta viendo esta película de terror. La película nos pone en la primera fila, haciéndonos sentir parte del grupo, pero también disfrutándolo de lejos. Por último tenemos el destino versus el caos. Este final nos plantea una pregunta y nos dice, ¿es mejor obedecer a un sistema cruel para mantener el orden o vamos a desafiarlo a ver qué pasa? Cuando los protagonistas deciden no completar el ritual, aquí fue que se abrieron las compuertas y el mundo se fue a ajuste. Las actuaciones están sólidas, se nota que el elenco disfrutó la grabación, hay química entre los personajes y cada uno encaja perfectamente en su arqueotipo. El grupo transmite naturalidad, lo que entonces hace que mi experiencia como audiencia funcione. La cinematografía, los tiros y cómo la compañía está en control de todo funciona también. Los personajes son perfectos para esta historia y junto con el production design y el art direction nos llevan a donde tenemos que llegar. El world building está bien hecho y te deja con ganas de más. La película despierta nostalgia por esa época en la que todos queríamos irnos de fin de semana con las amistades, beber, comer y pasarla bien. Obviamente se le añade entonces el elemento sorpresa que viene siendo la amenaza o el serial killer y hay que entonces escapar para poder sobrevivir. O defenderse, no tan solo escapar. Mi escena favorita es la de la gasolinera porque siempre pasa en las películas de terror donde alguien te advierte, mira, 35 personas han desaparecido, no vayas allí y ellos como quiera van. La otra es cuando Marty y Dana entran al elevador y vemos la variedad de criaturas. Aquí entendemos que los grupos han tenido la oportunidad de escoger su propio destino. Mi personaje favorito viene siendo el inteligente, siempre velando por los demás, tratando de hacer el bien aunque termina muerto. De la oficina, Hadley. Es tremendo personaje, me encanta su sassiness y obsesión con el merman. Vestuario y maquillaje por la maceta, igual que los VFX con las criaturas. La cinematografía refuerza la atmósfera y el diseño de producción crea este mundo convincente y que da miedo. La música ata muy bien también los cabos junto con los efectos de sonido, completando la tensión. Cada pieza está organizada de manera que tenemos el suspenso, la comedia, el erotismo, el horror y no hay filtro tampoco, que eso me gustó. Completan la zambumbia, como dicen en Puerto Rico. La visión del director es clara, que es hacer una crítica al género mientras se entrega una historia que es entretenida.
La ejecución es impecable, equilibrando horror, comedia sin perder el ritmo. El montaje mantiene la tensión y la continuidad. Las transiciones entre la cabaña y la sala de control son fluidas y no molestas. El guión es brillante, diálogos naturales, la sátira está bien construida y hay muchas referencias inteligentes al género. Como está estructurada la película, permite que los twists se sientan orgánicos y nada se siente forzado o fuera de lugar. Entre lo negativo, y no le voy a quitar puntos por esto, es que yo quería ver más. Había demasiado material que no tuvimos la oportunidad de ver, y aún así que no exploramos fuera de la cabaña, fue suficiente para tener una película completamente satisfactoria. Entendemos la manera que funcionan estas películas y es interesante ver cómo piensan e interactúan estos personajes ante un problema que salió de hoy para hoy. Las recomiendo para el aficionado de películas de suspenso. Es más suspenso que horror. Se puede ver en familia, pero diría de 18 o por lo menos 20 para arriba. Hay desnudo y hay sangre a todo fuete. Definitivamente las recomiendo y es de esas películas que compraría para tenerla en mi colección. Me entretuvo bastante y definitivamente la volvería a ver con amistades que no la hayan visto. Ya con esto acabamos, es un 10 de 10, excelente. Gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmingnotionpodcast@gmail.com o seguirnos en las redes sociales como Filming Notion Podcast en Facebook e Instagram. Suscríbanse, dejen su review en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Podchaser, Listen Notes, así como en la página oficial. También tenemos el perfil de Letterboxd, el canal de YouTube y el servidor de Discord. Tengo un tab que se llama Butaca de Propuestas. Si usted tiene una recomendación o una película que quiere que yo discuta en el podcast, me la escribí ahí. Si quieres recibir correos electrónicos semanales cada vez que publico, hay una pestaña que se llama ¿Quieres emails semanales? Llenan la forma y cada jueves yo te envío un email diciendo papá o mamá, este episodio salió. Físico en el mundo digital es el blog donde yo enseño mi colección de películas físicas. Lo tengo en formato escrito y en video. El video lo tiro en YouTube, el formato escrito está en filmingnotionpod.com. Y por último, el botón de donaciones. Todo el dinero que recibo lo utilizo para el podcast y las redes sociales. Gracias por su apoyo, los quiero mucho y como siempre les digo, hasta la próxima. ¡Chequeamos! Gracias por escuchar este episodio de Filmic Notion. Esperemos que les haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo. Este podcast es editado por Gerardo Alemán. La narración oficial de Filmic Notion es traída a ustedes por Gustavo Alfonso. Nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook e Instagram como Filmic Notion Podcast. También nos puede visitar en nuestro website www.filmicnotionpod.com para más información de nuestros invitados, episodios ya publicados y proyectos futuros. Y no se olviden de dejar un review de 5 estrellas en Podbean, Apple Podcasts, Spotify, entre otros. Y volver la próxima semana para otra interesante selección. Hasta la próxima.